Érase una vez, en medio de los turbulentos días del antiguo Israel, una mujer de la que nadie esperaba acordarse. Se llamaba Rispa. Era hija de Aya, una mujer de origen sencillo que acabó en el centro del poder como concubina del rey Saúl. No era una esposa, no era una sirvienta, estaba en un lugar extraño, en un espacio donde el amor era protocolario y el respeto opcional. Vivía en palacio, entre columnas de piedra y pasillos fríos. Veía los pasos pesados del rey, los susurros de guerra y a los consejeros adulando a quien tuviera la corona. Y allí, en medio del ir y venir de soldados, profetas y alianzas, Rispa se hizo casi invisible. Pero incluso en este lugar de sombra tuvo 2 hijos con Saúl, Armoni y Mefiboset, 2 niños nacidos con sangre real, pero sin garantía de trono ni de futuro. En aquellos días, los hijos de concubinas no tenían mucho prestigio. Se les recordaba cuando importaba, se les olvidaba cuando estorbaban. Y Rispa lo sabía. Aún así, cuidaba de ellos como si cada latido de sus corazones fuera un milagro. Suscríbete al canal para conocer más historias apasionantes de la Biblia y activa tus notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Muchas gracias". Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. Ella no fue la protagonista de ninguna batalla. No tuvo visiones, no habló con ángeles, no guió a nadie. Pero ahí es donde su historia empieza a sorprender, porque mientras los ojos del pueblo estaban puestos en las guerras de Saúl, en las estrategias de David y en las palabras de Samuel, Rispa estaba allí, en silencio, observando, esperando y viviendo al límite entre ser recordada y ser borrada. En el palacio, el tiempo pasaba lentamente para alguien que no tenía ni corona ni voz. Rispa vivía allí, entre tapices colgados de las paredes y conversaciones que solo oía de lejos. Era una presencia discreta, casi como el sonido del viento que entra por una rendija. Estaba allí, pero nadie se daba cuenta. Las concubinas vivían en un rincón apartado, lejos de las miradas importantes. No eran tratadas como reinas, ni tenían los privilegios de las esposas elegidas por alianza. Formaban parte de la vida cotidiana, pero no de la historia oficial. Y Rispa sabía exactamente a qué atenerse. Aún así, prestaba atención a todo. Los soldados que volvían sucios de la batalla, las miradas nerviosas de los criados, las noches en que Saúl caminaba inquieto como quien lleva fantasmas. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. También vio crecer a sus hijos. Armoni con sus maneras serias, Mefiboset más inquieto. 2 muchachos que, aunque eran nietos de Aya, llevaban el nombre de Saúl en la sangre, lo cual era una carga, no un privilegio. En el fondo, ella sabía que la sangre real podía ser una bendición o una maldición, dependiendo de quién estuviera en el trono. A veces, mientras peinaba a uno de sus hijos o preparaba alguna comida sencilla, Rispa oía rumores. Hablaban de David, el guerrero popular, de las guerras que nunca terminaban, de la tensión entre las tribus. Saúl envejecía y sus enemigos estaban por todas partes, dentro y fuera de las murallas. Y cuando el rey dormía mal, toda la casa temblaba en silencio. En este ambiente de incertidumbre, Rispa crió a sus hijos. Sabía que su mundo podía dar un vuelco en un chasquido de dedos. Cuando Saúl cayó en la batalla contra los filisteos, el grito que resonó en el campamento no fue solo de dolor, era el fin. El rey, que empezó humilde y acabó perdido, murió con una espada clavada en su propio cuerpo. Y con él murieron también sus hijos mayores. El trono, que ya era frágil, ahora estaba hecho pedazos.
Israel se convirtió en campo abierto para la disputa. David, ya ungido por Samuel años antes, subió al trono con el apoyo de Judá, pero no todos estaban dispuestos a olvidar a Saúl. Había resentimientos, viejas alianzas, recuerdos difíciles de enterrar. La casa de Saúl aún respiraba en rincones silenciosos del reino, y los nombres de sus descendientes se susurraban entre acuerdos y amenazas. Rispa, que nunca tuvo nada que ver con las guerras, sintió que el ambiente cambiaba. De repente, sus ojos se volvieron hacia sus hijos. Armoni y Mefiboset, que solían corretear por los pasillos de palacio como cualquier niño, ahora eran vistos como riesgos. Dos niños, ya hombres, portadores de un apellido que muchos querían borrar. No pasó mucho tiempo antes de que la lucha por el poder ya no fuera solo entre los vivos. El pasado se convirtió en una deuda, y donde hay deuda, alguien acaba pagando, aunque no sea el culpable. La gente comenzó a desaparecer. Algunos de los antiguos aliados de Saúl desaparecieron de la noche a la mañana. Otros fueron exiliados o callaron. Era como si el nuevo gobierno estuviera limpiando la casa, barriendo los últimos recuerdos del antiguo rey. Y mientras David intentaba establecer su reinado, una tragedia aún más antigua se cernía sobre el cielo. Una hambruna de 3 años asolaba al pueblo. Tierra seca, cosechas marchitas, niños flacos. 3 años. Ese es el tiempo que el cielo se cerró sobre Israel. Sin lluvia, sin cosecha, sin alivio. Era como si la tierra estuviera enfadada, rechazándolo todo. El pueblo ayunó, clamó, hizo sacrificios, pero nada cambió. Entonces David, ya en el trono, decidió preguntar a Dios qué pasaba, y la respuesta llegó tan seca como la tierra agrietada. La culpa era de Saúl, más precisamente lo que hizo a los gabaonitas. Los gabaonitas eran un pueblo extranjero que había llegado a un antiguo acuerdo con Israel, un pacto de paz sellado en tiempos de Josué. Solo Saúl, impulsado por un celo equivocado, trató de exterminarlos. Una traición, un pecado que se había acumulado y que, incluso después de la muerte de Saúl, seguía pesando en el cielo. David fue a ver a los gabaonitas para encontrar la manera de enmendarse. Quería saber qué pedían a cambio de la paz. Y aquí llegó la gélida respuesta. 7 descendientes de Saúl, 7 hombres de su sangre, ahorcados públicamente. No querían oro ni tierras, querían justicia a su manera. David aceptó, no por maldad, sino porque estaba tratando de salvar a todo un reino. Y allí, en medio de la lista, estaban los 2 hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset. No hubo juicio ni defensa. No hay oportunidad para una explicación. Fueron llevados uno por uno a Gabaa. Fueron colgados en una colina, expuestos al viento y al sol, sin derecho a una tumba. Y todo esto sucedió durante el comienzo de la cosecha de cebada, como si la vida de unos fuera el precio por alimentar a otros. La escena era demasiado dura incluso para ojos acostumbrados a la guerra. 7 cuerpos colgados en una colina, en medio de un campo abierto, sin tumba, sin honor. Entre ellos, Armoni y Mefiboset, los hijos de Rispa. Soplaba el viento, frío y constante. Las aves de rapiña empezaron a revolotear, volando en círculos en el cielo como si esperasen el momento oportuno. Los animales del campo llegaron de noche, guiados por el olor de la muerte. Y entonces, allí estaba ella, Rispa. Subió a la colina con una arpillera, símbolo de luto y humillación, y la extendió sobre una roca. Aquello se convirtió en su hogar, no por un día, ni por una semana. Permaneció allí durante meses, desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta el principio de la lluvia al final de la estación. Durante el día ahuyentaba a los buitres con las manos, con gritos, con piedras. Por la noche vigilaba el suelo con los ojos muy abiertos, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier cosa que se acercara.
Se le cansaban los brazos, le escocían los ojos, pero seguía adelante. No había tienda ni refugio. El sol le castigaba la cara. El frío de la madrugada le cortaba la piel, y allí estaba, en silencio, como un centinela del dolor. No tenía nada que ofrecer salvo su presencia, pero en aquel lugar de abandono eso era todo. La gente empezó a murmurar sobre la mujer que no abandonaba la colina. Algunos decían que era locura, otros decían que era fe, pero quien pasaba por allí sentía algo extraño, como si aquel silencio hablase más alto que cualquier oración. Pasó el tiempo y Rispa seguía allí. El sol salía, quemaba la tierra, volvía a caer al final del día. Y ella seguía. Debía de tener el cuerpo dolorido, los pies agrietados, los ojos enrojecidos de tanto llorar y mirar, pero siguió adelante. Algunos días ni siquiera parecía humana, parecía una estatua de dolor esculpida por la nostalgia. Los transeúntes la miraban de lejos y se detenían. Algunos no sabían si ir hacia ella o darse la vuelta. Era una escena desgarradora. Una mujer sentada frente a los cadáveres de sus hijos, luchando contra los animales, el tiempo y el silencio. Pero lo que nadie dijo en voz alta, todo el mundo lo sintió. Era una protesta, un grito sin sonido. Rispa estaba mostrando a todo el reino que sus muertos tenían un nombre, un rostro, una historia. No eran números ni justicia política, eran sus hijos. Y si nadie iba a honrar su memoria, lo iba a hacer ella misma. Las cosas dieron un giro. Alguien se lo contó a otro, que a su vez se lo contó a otro, hasta que la historia llegó a palacio. El rey David la oyó. Un sirviente le susurró al oído lo que estaba ocurriendo en aquella colina olvidada. David se detuvo. Imagínate. El rey, rodeado de planes, soldados, decisiones de Estado, oyendo ahora hablar de una mujer sola que no quería abandonar el lugar donde sus hijos habían sido abandonados para que se pudrieran a la intemperie. No era una orden, no era una advertencia de Dios. Fue el silencio de Rispa lo que conmovió al rey, la firmeza de una madre que no se movió. Y eso fue lo que hizo que David se levantara, llamara a sus hombres y tomara una medida que debería haber tomado hace mucho tiempo. David ordenó que todo se detuviera: la guerra, los consejos, los compromisos de la corte. Nada parecía más urgente que aquella mujer sentada en una roca. Escuchó atentamente toda la historia, los meses que Rispa había pasado velando los cuerpos de sus hijos, la lluvia que aún no había llegado, el silencio que no se había roto. El rey, que antes había entregado a aquellos hombres por necesidad política, se daba cuenta ahora del peso de lo que se había hecho. No eran solo los hijos de Rispa, eran los hijos de Israel, los nietos de Aya, descendientes de un rey que, aunque caído, tenía su historia. David sintió el golpe. Era como si cada día de Rispa, en aquella colina, hubiera dado un codazo a una parte de su conciencia que había permanecido dormida. Entonces se levantó y dio una orden, no de matar, sino de recoger. Mandó buscar los huesos de Saúl y Jonatán, que yacían en territorio de los filisteos desde la batalla del monte Gilboa. También les ordenó recoger los restos de los 7 ahorcados, incluidos los de Armoni y Mefiboset. Todo se hizo con cuidado. Los huesos fueron recogidos, limpiados y preparados. Finalmente, los muertos serían enterrados. El pueblo observaba y permanecía en silencio. No era habitual que el rey lo dejara todo para ocuparse de los cadáveres. Pero en este caso no eran solo cuerpo, eran recuerdos heridos. David ordenó que los enterraran a todos juntos en una tumba que pertenecía a la familia de Saúl en Sela, en la tierra de Benjamín. Un entierro digno, como debería haber sido desde el principio. La tierra que antes lo había rechazado todo, recibía ahora los huesos con respeto. Mientras tanto, Rispa seguía subiendo la colina. Ella no sabía lo que el rey estaba haciendo, pero su luto continuaba.
Y en el fondo, allí nacía algo más profundo, una fuerza que nadie esperaba de alguien que siempre había sido visto como invisible. La procesión se abrió paso por los caminos de tierra con un peso diferente. No era el peso de los huesos, era el peso del retraso, la vergüenza de un duelo que debería haberse producido mucho antes. Los hombres llevaban los restos de Saúl, Jonatán y los 7 ahorcados. Pasaron ante aldeas, campos y ojos vigilantes que recordaban bien quiénes habían sido. Los habitantes de Sela guardaron silencio cuando los vieron llegar. No hubo celebraciones, ni alabanzas, ni discursos, solo respeto. Los cuerpos fueron enterrados en la tumba familiar de Saúl, por fin juntos, por fin honrados. El polvo de la guerra, la venganza, el hambre, todo empezó a asentarse allí, en ese simple gesto, dar sepultura a los muertos. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían por qué. No era una orden de Dios. No era un plan político. Era una mujer que permanecía sentada durante días y noches, meses enteros, frente a los cadáveres de sus hijos, frente a los cuervos, los chacales y su propia soledad. El gesto de Rispa fue como una semilla plantada en el desierto. No gritó, pero resonó, y sin tener que levantarse de su roca, conmovió al rey. Los hombres que participaron en el entierro volvieron contando que David parecía distinto, más callado, más lento, como si llevara un pesar que no le cabía en el pecho. Dicen que miraba cómo cerraban la tumba y mantenía los ojos bajos, como si pudiera oír en el fondo de su alma los pasos de Saúl, las palabras de Jonatán, el llanto de los hijos de Rispa. Pero el tiempo, el mismo tiempo que hizo que la tierra se secara, empezó a cambiar. El cielo, cerrado durante tanto tiempo, mostró sus primeros signos. Una brisa más húmeda, el olor de la lluvia que venía de lejos. Y mientras la gente miraba hacia arriba, esperando que el cielo se abriera, Rispa seguía allí de pie, firme, porque su historia aún no había terminado. No pidió una estatua, no pidió perdón, ni siquiera pidió justicia. Rispa se quedó. Y quedarse en aquel momento, en aquel lugar, frente a todo lo que había pasado, fue un acto gigantesco. Mientras muchos corrían en busca de respuestas, ella respondía con el silencio. Mientras otros buscaban alianzas, ella plantó los pies en la roca. Su dolor se convirtió en algo más que tristeza, se convirtió en resistencia, y más que resistencia, se convirtió en un espejo. Cualquiera que la mirara veía algo que prefería evitar: las consecuencias de la prisa, de la política fría, de la muerte tratada como un número. Rispa era solo una mujer, una concubina, nadie con un título, pero lo que hizo en aquella colina lo tocó todo. Su gesto se convirtió en un símbolo, no de los que se bordan en una bandera, sino de los que marcan el alma. Alguien que se pasa meses ahuyentando buitres para proteger a sus hijos muertos no solo está llorando, está diciendo, sin decirlo, valen más que el destino que les diste. Era una protesta sin pancarta, un clamor sin sonido. Los ancianos del pueblo, los soldados, incluso los sirvientes más duros, todos oyeron hablar de la mujer que no se detenía. Algunos se detuvieron a distancia, dejaron comida y agua. Otros simplemente agacharon la cabeza y la siguieron. Pero el hecho es que nadie podía ignorarla. Ella, que nunca tuvo un trono, se ganó un gesto de honor del mismísimo rey. Ella, que nació en los márgenes, se convirtió en el centro de un movimiento que ni siquiera sabía que estaba empezando, porque allí, en aquel pedazo de tierra olvidado, Rispa no solo enterraba niños, sino que desenterraba verdades que el tiempo había intentado ocultar. Después de enterrar los cuerpos y de que la lluvia cayera por fin sobre Israel, Rispa simplemente desapareció. Nadie sabe a ciencia cierta a dónde fue, ni cuándo bajó de la colina.
Ninguna línea de las Escrituras dice si fue acogida, olvidada o eligió vivir escondida. El silencio que marcó su dolor también rodeó su final. Algunos dicen que regresó a su casa, a lo que quedaba de ella. Otros dicen que se quedó allí, como una sombra que camina por los campos, mirando al cielo. Sea cual sea la versión, lo que quedó fue la imagen. La gente que la vio no la ha olvidado. La mujer sentada en una roca, con el rostro marcado por el sol y el dolor, aferrándose con fuerza al recuerdo de sus hijos. La mujer que espantaba a los buitres como quien espanta la indiferencia del mundo, que se quedó allí, plantada, como si la propia tierra solo pudiera respirar, porque ella no dejó que la muerte se lo llevara todo. Algunas historias terminan con victorias, coronas y milagros. La de Rispa acabó como acaban la mayoría de las vidas, en silencio, pero con una marca tan fuerte que atravesó generaciones. Ella no formó parte de las guerras, pero se enfrentó a la peor de todas, la que ocurre dentro del alma. No se levantó con una espada, pero sostuvo su dolor con tanta firmeza que nadie se atrevió a llevarse lo que quedaba de ella. E incluso sin una palabra escrita sobre sus últimos días, cada uno de sus gestos sigue contando, sigue inspirando, sigue enseñando. A pesar de todo lo que Rispa perdió, lo único que nunca abandonó fue su dignidad. Algunas personas marcan el mundo con palabras, discursos y victorias. Rispa dejó su huella con el silencio, con resistencia, con presencia. Y a veces eso es lo que falta. Alguien que se quede. Alguien que no huye cuando todo se desmorona. No fue profeta, ni guerrera, ni juez. No hizo milagros, no escribió salmos. Pero lo que hizo allí, en aquella colina, fue tan poderoso como cualquier acto heroico. Rispa demostró que el amor de una madre no termina con la muerte, que la dignidad no depende de la posición y que hay luchas que pueden ganarse simplemente no rindiéndose. Su historia atraviesa los siglos porque habla a los que ya han perdido, a los que han sido ignorados, a los que han tenido que recoger los pedazos sin nadie a su alrededor. Habla de los que solo querían justicia o al menos respeto, y tuvieron que aprender a resistir en medio del abandono. Rispa enseña que no todos los gritos tienen que ser fuertes, que la fe a veces se manifiesta en forma de terquedad, la terquedad de no marcharse, de no olvidar, de no dejar que el dolor se convierta en polvo antes de ser reconocido. Se enfrentó a los cuervos con sus manos, se enfrentó al tiempo con su cuerpo. Se enfrentó a la soledad con coraje, no para cambiar el mundo entero, sino para proteger su propia memoria. Y al final, cambió más de lo que podía imaginar, porque fue gracias a ella que un rey recordó lo que era correcto, que se recogieron los huesos, los nombres volvieron a ser respetados. Por eso, cuando pensamos en la fe, el coraje o el amor, es bueno recordar a Rispa, la mujer que se quedó, que lloró en silencio y que, aunque invisible para tantos, se hizo eterna para los que saben lo que de verdad importa. Si te ha gustado la historia de Rispa y quieres seguir otras historias de fe y superación, no olvides darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.